Buenos días, hermanos, si se pueden poner de pie para poder comenzar este servicio. Y me gustaría comenzar compartiendo, o más recordando un versículo que creo que tal vez muchos de ustedes sepan de memoria y lo pueden recitar conmigo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el siguiente versículo continúa, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que Él condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos creen que el amor de Dios es incondicional, que no tiene barrera, que no tiene límite, que es profundo y siempre está ahí para rescatarnos y perdonarnos de cualquier mal que hayamos cometido durante la semana o que quizás estemos haciendo en el momento? Les invito a que nos acompañen en esa mañana a exaltar el nombre del Señor y exaltar al que te salvó. Amén. Tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron. Tú me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron. Tú me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin
tú. Te proclamamos Rey soberano, nadie como tú, nadie como tú, porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran: tú eres rey, 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 tú eres rey. Cuán asombrosas son Dios sus obras, nadie como tú, nadie como tú. Te proclamamos Rey soberano, nadie como tú, nadie como tú, porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran: tú eres rey, 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 porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran: tú eres rey, 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 tú eres rey. En una sola voz, en un mismo corazón, te adoramos, te adoramos. En una sola voz, en un mismo corazón, te adoramos, te adoramos. En una sola voz, en un mismo corazón, te adoramos,
está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es
mañana llegamos en este tiempo de oración, donde es ilógico que una persona esté declarando que hoy es un día de oración nacional por el desastre de Houston, cuando el verdadero Hijo de Dios, el cristiano verdadero, sabe que tiene que estar orando todos los días, no solamente este día. A lo mejor este es el único día que nos arrodillamos, a lo mejor este es el único día en que venimos con un corazón sincero, pero esto tiene que ser un hábito y una disciplina en nosotros los cristianos. Y si en esta mañana tú estás débil, abatido, caído, entristecido por algo, lo único que nos puede levantar es la palabra de Dios, no la palabra de un hombre. Si estás batallando para orar, si no sabes ciertos principios para orar, ahí hay 150 oraciones en los salmos. Tienes medio año consecutivo sin repetir una oración, que es la mejor oración que podemos hacerle a nuestro Señor. Y escuchen esta oración del Salmo 20. Que el Señor te oiga en el día de la angustia. Que el Señor te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte hoy tu holocausto y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Y nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conceda todas tus peticiones. Ahora conozco que el Señor salva a sus siervos, lo oirá desde su santo cielo, con la potencia salvadora de su diestra. Ellos confían en carros y aquellos confían en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Señor, que el Rey nos oiga en el día en que lo invoquemos. Y esta mañana, Señor, estamos invocando tu santo nombre, Señor. Perdona nuestros pecados y límpianos con la sangre de Cristo, porque queremos entrar a tu santuario, Señor, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Oh bendito Padre, perdónanos porque nos relajamos en la vida espiritual, pero hoy que ha venido tu pueblo a adorarte, a alabarte, a bendecirte, que tu Espíritu Santo hoy cumpla el propósito, unos para salvación, otros para consagración, otros para restauración, pero que nos salgamos diferentes, Señor. Quítanos el orgullo, quítanos cualquier pecado que esté estorbando este corazón de piedra y haznos un corazón blando, porque tu palabra, que ahora sí va a ser expuesta, Señor, tu palabra sea la que nos convenza, Señor. Por eso esta mañana en esta adoración hemos venido a cantarte: cuán grande eres tú, Señor. Todos lo verán.
Bendito Padre, tú dices en tu palabra que juntamente con la prueba nos vas a dar la salida. Dice en tu palabra que en medio de la tormenta, en medio de ese huracán, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Señor. Oh, bendito Padre, tu palabra es la única que nos puede consolar y fortalecer y alentar y seguir adelante, Padre. Oh, Señor Jesús, ayúdanos a depender de ti, no del hombre, no del dinero, a depender de ti, de tu palabra, Señor. Esta mañana aquí está tu pueblo. A lo mejor traemos necesidades mil, Señor, pero queremos unirnos en oración, Padre, por nuestros hermanos en Cristo de Houston, Señor, para que tú cumplas el propósito del cual sufrieron esta tragedia, Señor, pero también para que cumplas el propósito que venga la salvación a esta nación, Señor. Oh, Padre, ayúdanos a ser parte, Señor, ayúdanos a ser parte de este avivamiento que puedes traer ya a esta nación, Padre, pero necesitamos unirnos. Gracias, Señor, porque temporalmente has parado esa ley, Señor. Ahora queremos seguir orando para que esa ley se vuelva permanente, Padre. También hemos venido a orar, Padre, por esta DACA, Señor, por los Dreamers, que esta semana toman la decisión de seguir adelante o de parar, Señor, donde va a beneficiar o donde va a perjudicar. Oh, Padre, en el nombre de Jesús venimos y oramos a ese Dios que ve, a ese Dios que oye, a ese Dios que escucha, a ese Dios que siente, a ese Dios que responde, a ese Dios que es todo amor, toda bondad, toda misericordia y que es fiel a su palabra. Dios no puede negarse a sí mismo, hermano. Clama tu petición, clama tu angustia a Él y Él oirá conforme a su voluntad y conforme a tu fe. Gracias, Señor, porque tu gloria se está sintiendo, se está manifestando, Padre. Abrázanos, Señor, pero sobre todo que hoy haya salvación, Señor, que hoy haya salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. A los niños, si pueden pasar a su clase. Gracias. Qué cantos tan maravillosos poder cantarle al Señor, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Y necesitamos alegrarnos más, hermano. Esta iglesia necesitamos alegrarnos más. Siento como si nos detenemos, no le damos libertad al Espíritu. Ayer cuando estaba viendo los Longhorns jugar su primer juego, ¿verdad? El lugar allí estaba lleno y la gente se volvía loca, ¿verdad? Por los Longhorns. Pero nosotros debemos locos por el Señor también, hermanos, porque Él es grande. Como dice el canto, ¿no creen que Él es grande? Aplauden la mano para el Señor, hermano. Los muchachos necesitan animar más a ustedes para que canten al Señor, ¿verdad? Cada vez que se canta un canto, debemos animar a la gente. Aplaudan, hermanos, si creen eso, ¿verdad? Porque Dios es grande y Él merece toda la honra y toda la gloria. Pues que gracias, ¿verdad? Y de aquí en adelante ojalá que empecemos a echarle más ganas a la alabanza. Yo quiero tenemos que estar alegres para el Señor, porque Él vive, hermanos. Él es un Dios grande y Él reina para siempre. Gloria a Dios. No sé, hemos empezado, ya estamos para concluir, ya la otra semana es el último mensaje de la serie de mensajes, la armadura de Dios, ¿verdad? Y estamos en la pieza número 7. ¿Cuál es? La espada del Espíritu. Vamos a leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 17b. Pero vamos a leer todo el versículo. Esa arma que vamos a leer primero, el yelmo ya se cubrió. Un hermano predicó acerca del yelmo, que lo necesitamos el casco para que nos cubra. Es una de las piezas que vimos ya. Pero hoy vamos a ver la pieza número 6 y es la espada. Pero vamos a leer todo el versículo. Efesios capítulo 6, versículo 7. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es
la palabra ¿de quién? De Dios. Una vez más, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oremos a Dios. Señor, bendice tu palabra. Quita al hombre natural y reemplázalo con tu palabra. Tu palabra es aliento tuyo y tú nos vas a hablar si venimos con un corazón abierto. Bendice a cada corazón, a cada hermano que va a escuchar este mensaje, Padre Santo, este mensaje tuyo, porque tú vas a hablar una vez más en esta mañana. Bendice a todo aquel que está escuchando por las redes sociales. Bendícelo, Señor. Bendice esa palabra para ellos también, Señor. Donde quiera que sea, en cualquier país que estén escuchando y van a escuchar ese mensaje. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Qué palabra de Dios. Espero que ya se les haya grabado en sus corazones. Espero que ya se les haya grabado en sus conciencias, en sus mentes, de que estamos en una guerra espiritual. A veces no nos damos cuenta, pero de seguro esta semana usted experimentó una guerra espiritual en su vida. Es todos los días que tenemos que experimentar esa guerra, ¿verdad? Y como hijos de Dios estamos en la línea frontera en esta batalla. Como hijos de Dios, ¿por qué? Porque nosotros estamos en los intereses de Dios, estamos en el plan de Dios. Y Satanás, como el adversario de Dios, el enemigo de Dios, el que está en contra de Dios, él está luchando para destruir los intereses de Dios. Es pues que sabe que, hermanos, que vamos a estar en esta batalla, en esta lucha, hasta cuando hasta que nuestro corazón deje de latir. En otras palabras, cuando dejamos de existir en este mundo, o cuando Cristo venga otra vez, ¿verdad?, a este mundo. Pero vamos a estar en esta lucha. Lo vamos a estar hasta cuando Cristo suene la gran trompeta de victoria, cual va a manifestar de que hemos vencido al diablo, a Satanás. En aquel gran día, cuando suene la trompeta de la victoria y Cristo venga por su iglesia. Y también espero, hermanos, que hayan comprendido la urgencia que es tomar diariamente, escuchen muy bien, diariamente la armadura de Dios, porque cada día es un día malo, dice la palabra de Dios. Día malo porque el diablo anda buscando a quien devorar. Espero que también que hemos tomado en serio estos mensajes que hemos estado predicando acerca de la armadura de Dios que Dios nos ha provisto, ¿verdad? Ojalá que hemos tomado en serio todo esto, porque es una guerra, estamos en una guerra. Nomás véanlo alrededor de ustedes. Hay una guerra espiritual, especialmente contra el pueblo de Dios. Y me ha sentido mal, me ha sentido mal porque muchos no hemos sido constantes en venir y asistir durante esta serie de mensajes. Porque dice la palabra, toma toda la armadura de Dios. Y si no venimos un domingo, quiere decir que fallamos una armadura, una pieza, y no conocen esa pieza. Pero vamos a dar un resumen después de todo esto. La otra semana vamos a hablar de la otra de las armaduras más poderosas. Las más poderosas son estas últimas, y no quiero que fallen esta semana, hermanos, ni la que viene. Y por último, espero de que hemos aprendido a vestirnos de esta maravillosa armadura de Dios. En otras palabras, Dios no se la pone, usted tiene que tomarla y ponérsela. Dice tomar la armadura, tomarla quiere decir agarrarla
y ponérsela, vestirla. No espere que Dios lo vista. Usted tiene que vestirse de esa armadura. Dios ya la ha provisto. Usted no tiene que hacer nada, nomás solamente de tomarla, ¿verdad? Después que vimos que la coraza y el yelmo y el escudo, en naturaleza esas armas son para la defensa y son con el fin de protegernos. Y ya vimos esas armaduras, esas piezas, ¿verdad? Y si no las hemos recibido, quiere decir que muchos de nosotros no vamos a estar protegidos. No sabemos cómo protegernos porque ya fallamos en escuchar ese mensaje, ¿verdad? ¿Por qué nos protegemos de qué? De los ataques de Satanás, del enemigo, del adversario de Dios, de verdad que usted tiene que confrontar cada día. Hoy vamos a examinar una pieza que, por cierto, es defensiva, pero también al mismo tiempo es ofensiva. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Es defensiva y ofensiva. Diga, la palabra de Dios es defensiva y ofensiva. Pero también, ¿verdad? Como dije, esta arma es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Primeramente quisiera que veamos 3 principios muy importantes que quiero compartir con ustedes en esta mañana para poder entender esta espada del Espíritu. Primeramente quiero que vean la espada del soldado romano. ¿Para qué servía? Era crucial la espada para el soldado romano en aquel entonces. La palabra espada viene de la palabra griega machaira. Machaira, y me imagino que de ahí sale esa palabra de ese instrumento que se usa mucho en México, el machete, ¿verdad? La palabra machaira, yo me imagino que de ahí viene, pero de ahí viene esa palabra. Y ¿verdad? Esa espada se dice que medía como de 12 a 20 pies de largo. Había 2 espadas muy comunes y una era la larga. Pero esta que está hablando aquí era la más corta, ¿verdad? Porque tenía que pelear cerca con el enemigo, ¿verdad? Es pues que todo soldado tenía que traer una espada, ¿verdad? Era requerido que todo soldado romano en aquel entonces era requerido que tuviera una espada. Después que era utilizada para el combate cercano, como dije, ¿verdad? En otras palabras, de mano en mano. Y era crucial que todo soldado supiera usarla efectivamente. Eso es crucial, hermanos. Era crucial que la usaran efectivamente, ya que era un asunto de vida y muerte. Diga, es un asunto de vida y muerte. Sí, porque para eso usaban los soldados esa herramienta, esa pieza. De hecho, machaira es la misma palabra usada para describir las espadas que traían los soldados romanos. Aquellos que vinieron a tomar al Señor Jesús ahí en el jardín. Cuando vinieron a arrestarlo, ¿verdad? Ellos traían, dice la palabra de Dios en Mateo 26:47, que ellos traían espadas. Todos los soldados traían espadas. Esa era la misma machaira, ¿verdad? Es más, es la misma que usó Pedro para que le cortó la oreja al siervo del sacerdote. ¿Le recuerdan? Fíjense en ese Pedro tremendo. Él no era experto. Ahí se echa de ver que no era experto en usar la espada. Él era un pescador. Es más, ¿verdad? Y sí, pero dice que quiso usarla. ¿Y hasta qué hizo? ¿Le cortó qué? La oreja al soldado, ¿verdad? En otras palabras, no fue muy efectiva. Realmente él se fue hacia el soldado, pero nomás le pudo cortar la oreja, ¿verdad? Porque él no sabía usarla. Es pues que ahí está lo que quiere decir la espada. Es más, ¿verdad? La segunda cosa que quiero que vean es la espada del Espíritu, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra de Dios? Otro principio segundo, ¿verdad? ¿Por qué se llama la espada del Espíritu? ¿Por qué se llama la espada, la palabra de Dios?
La palabra de Dios se llama así porque es dada por Dios. Dios habla por medio de ella. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Hay una versión que dice es aliento de Dios. Fíjense, hermano, esa palabra bendita, esa palabra maravillosa es aliento de Dios. Es Dios hablando. A veces que somos muy legalistas, ¿verdad? Yo traía la Biblia aquí, pero aquí está, ¿verdad? A veces que creemos que y la adoramos esta Biblia, pero no es tanto el libro. Es más, yo casi la puedo leer por mi vista, ¿verdad? Pero uso mi celular, gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Pero lo que está dentro, esas palabras son las que tienen vida. No tanto la versión o lo que sea, ¿verdad? Es las palabras escritas ahí. Esa es lo que es importante porque proviene de Dios. Dios ha provisto a usted como soldado. Usted no quiera admitirlo o no, usted es un soldado de Cristo. Porque está siguiendo a Cristo, porque está enterado en los intereses de Cristo. Es pues que como soldado cristiano, ¿verdad? Usted tiene esa maravillosa palabra de Dios para luchar contra el enemigo. Dios nos la ha provisto. Sin embargo, ¿verdad? Necesito aclarar extremadamente en esta mañana lo importante que entendamos qué significa la palabra de Dios aquí, en este pasaje que acabo de leer. Es importante. Y entiendan, hermanos, que el apóstol Pablo, aquí en esta lectura que acabamos de leer en capítulo 6, el versículo de ahí que leímos, ahí no está hablando de la palabra entera, la palabra de Dios, toda la Biblia. La palabra, ¿verdad? Griega para palabra aquí es rema y no logos, toda la Biblia. Rema está hablando aquí, rema se refiere solo a cierta, lo que quiere decir, rema quiere decir que se refiere a cierta porción de las escrituras perteneciente a un tema específico o un tema aplicable a cierta situación. Ahorita lo vamos a ver más claro acerca de esto. Es un pasaje particular que es perteneciente a una necesidad particular. Quizás usted tenga una necesidad particular o que está confrontando una situación, un problema, y una palabra específica usted la puede usar y aplicarla, por ejemplo, de que Dios está con usted, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver el ejemplo ahí que Jesús lo usó bien aquí, la palabra rema, ¿verdad? Ahora, tercero, ahora vamos a ver la palabra de Dios como la espada. Con esa aclaración, ¿verdad? Ya hemos visto que la palabra de Dios, ¿verdad? Es el aliento de Dios. Y podemos saber cómo una palabra del Señor se compara maravillosamente con una espada. Tanto si usted la va a usar defensivamente o si la va a usar ofensivamente. Un verso o pasaje muy bien entendido, si usted lo comprende muy bien y lo aplica correctamente, puede ser una arma, hermanos, extremadamente poderosa en nuestra guerra espiritual. Y por eso es crucial que entiendan lo crucial de comprender y estar en la palabra de Dios. Ahora, quisiera primeramente ver la arma defensiva, cuando la usamos defensivamente. ¿Sabían, hermanos? ¿Sabían que es una escritura pertinente? Puede retar, puede cambiar una tentación. ¿Sabía eso usted? Puede bloquear una falsa enseñanza. Solamente una escritura pertinente, una cierta escritura. Ahorita lo vamos a ver. Tenemos varios ejemplos en la Biblia donde la palabra de Dios logra las dos cosas, defensivamente y ofensivamente. Y el mejor ejemplo que tenemos donde se usa la escritura para vencer la tentación
se encuentra en Mateo, en Mateo capítulo 4. Ahí quiero que abren sus Biblias, porque vamos a leerla todos juntos. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4. Aquí tenemos un buen ejemplo donde se usa la escritura para vencer la tentación, ¿verdad? Mateo 4, versículo 1 al 4. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios. Todos sabemos lo que está pasando aquí. Primeramente recordamos que Jesús había sido bautizado por Juan el Bautista. Él había, ¿verdad? Había venido el Espíritu Santo sobre él. En otra palabra, ya lo estaba preparando para empezar su ministerio. Jesús estaba en el proceso de empezar el ministerio, los intereses de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios, fíjense lo que dice allí después de todo esto. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Escuchen muy bien lo que está hablando aquí, hermanos. El diablo tiene poder. ¿Se da cuenta que el diablo tiene poder para transportarnos también, para movernos? Porque aquí lo hizo con el Señor Jesucristo. Dice, fue llevado por, bueno, primeramente el Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver que el diablo lo va a llevar también. Pero aquí el Espíritu Santo lo llevó al monte para ser tentado. Hermanos, a veces que creemos que cuando tenemos tentaciones que son a veces de Dios, pero Dios no tienta a nadie. Dios nos prueba, pero Dios no tienta. Pero Satanás sí nos tienta, ¿verdad? Pero aquí dice la palabra de Dios que leemos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. A veces que Dios permite que pasemos por pruebas. Ahorita en Houston hay mucha inquietud por lo que está pasando. Las iglesias, los hermanos están pasando por una situación. ¿Y no creen que eso ha traído la atención a la gente tocante Dios? Ahorita la gente anda buscando de Dios. ¿Por qué? Porque pasaron por ese desierto, ¿verdad? Dios permitió. ¿No creen que Dios hubiera podido parar ese huracán en un segundo? Dios lo pudiera haber parado en un segundo, no nada para él. Con un soplo solamente hubiera parado, lo hubiera deshecho. Pero a veces Dios permite que pasen cosas en nuestra vida para traernos a la atención ciertas cosas, porque quizás muchas veces nos hemos apartado. Pero dice la palabra de Dios que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, dice, continuemos leyendo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó? Tuvo hambre. Jesús, muchos dicen, pues era Jesús, él podía, era hijo de Dios. Jesús era humano como usted y yo también, hermano. Él sentía, él lloraba. Muchas veces lo vimos llorando. Él le dolía, ¿verdad? Él era humano. Él le daba hambre como usted y yo. Él conoce, por eso Él se puede relacionar con nosotros cuando nosotros tenemos problemas, estamos doliendo. Él se puede relacionar con nosotros, porque Él era humano también. Tuvo hambre y vino a Él el tentador. ¿No es así, hermanos? Que el diablo, cuando estamos en una situación desanimados, es cuando viene el diablo. Porque estamos de verdad, estamos expuestos a ser derrotados. Y es así como trabaja el enemigo. Como los leones en el monte, en la selva. Andan buscando, creen que andan buscando el más rápido, gacela o venado, lo que sea animal, el más rápido. No, andan buscando ¿a quién? El más débil, el que anda herido. Y aquí fíjense lo que dice: si eres hijo de Dios, fíjense lo que le dice al Señor Jesús: di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, fíjense cómo responde Jesús: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. No solamente de pan vivirá el hombre. Entonces el diablo, el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso
sobre el pináculo del templo. Versículo 6, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y versículo 8, otra vez le llevó el diablo, fíjense, lo trae al Señor de aquí a un lado al otro. Dice otra vez: le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Lo materialismo. Somos tan atraídos a lo materialismo. ¿Quieres trabajar unas horas más para ganar más? Ok, ahí vamos. Lo materialismo, nos enteramos tanto de lo materialismo y empezamos a confiar en lo materialismo, en el dinero, en lugar de confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios y no ese maldito dinero. Esa es una trampa del diablo que siempre está usando, y la hizo con el Señor Jesucristo aquí en esta palabra que acabamos de leer. Es pues que dice Jesús le mostró todos los montes y dice: Satanás, porque escrito está. Fíjate Jesús lo que contestó: porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 8, fíjese lo que termina: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios por la victoria. Noten, cada vez que Satanás tentaba al Señor para satisfacer sus deseos carnales, el orgullo, el ego, ¿verdad? Jesús contrarrestó, resistió la tentación con una frase: escrito está. Escrito está. ¿Qué tantas veces lo usó? ¿Vieron qué tantas veces la usó Jesús? Esa frase, escrito está. ¿Qué tantas? 3 veces. Escrito está. Noten allí la palabra, ¿verdad? Escrito está. Jesús trajo a la guerra, a la batalla, un pasaje específico. ¿Notaron eso, hermanos? Era un pasaje específico por cierta tentación. ¿Ven lo que está haciendo aquí el Señor Jesús? Pero es la palabra que está hablando aquí, defensiva, ¿verdad? Que trató con la naturaleza, una naturaleza específica de la tentación. Miren, hermano, cuando la tentación viene a nosotros, ya sea una tentación de perder el temperamento, a veces que le echamos la culpa a la esposa o al esposo, pero usted controla el temperamento, no su esposa ni, ¿verdad? Usted controla ese temperamento. Pero a veces que nos viene la tentación del temperamento, nos viene la tentación de ser codiciosos, nos viene la tentación de desanimarnos. Oh, esa tentación de desanimarnos. Ay, no se junten con aquellos hermanos que se desanimen, hermanos. ¿Saben por qué? Porque usted se va a desanimar también. Es muy contagioso el desánimo. El diablo quiere que desanimarnos. Dios desprecia el desánimo. Nomás vean cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, cuando se desanimaron, el Señor se enfurió, despreció el desánimo. ¿Recuerdan los 2 espías que fueron a vigilar, a explorar la tierra buena de Canaán? Unos vinieron y ¿qué hicieron? Desanimaron al pueblo. Digo, oh no, mira, hay muchos problemas. Ahí la primera iglesia bautista tiene muchos problemas, no vaya allí. Ahí hay muchos problemas, ha pasado esto y aquello, ¿verdad? Y los espías lo que hicieron, solamente 2 tenían una mente positiva y no fueron afectados, pero los demás los afectó. Viene la tentación del desánimo. Viene la tentación de satisfacerse de la inmoralidad sexual. Viene la tentación de ser egoísta. Viene la tentación
escoger entretenimiento en vez de rendir culto. Viene la tentación de chismear, ¿verdad? Viene la tentación de manejar por encima del límite de la velocidad. Porque viene tarde y se levantó tarde y va al trabajo tarde y luego lo van a parar. Cuidado, hermanos. Viene la tentación de quejarnos siempre. Como se quejaba el pueblo de Dios. Viene una tentación de preocuparse por asuntos de la vida. Nos ocupamos tanto. Una tentación de embriagarse, una tentación de decir mentira o cualquier tentación que sea. Vienen esas tentaciones, ¿verdad? Y necesitamos ser capaces de frustrar la tentación que el diablo nos vienta de una escritura, por medio de una escritura que hable de ese problema. Porque la Biblia tiene una escritura para cada problema que ahorita mencioné. La palabra de Dios tiene una escritura para cada una de ellas. Tiene una escritura para el desánimo. Tiene una escritura por la tristeza, por cualquier problema. Hay una escritura. Y por eso es crucial que entiendan la palabra de Dios. Es crucial que meditemos en esa escritura específica en nuestra vida. No solo leerla, no solamente leerla, hermano. Mira, hermano, si estamos pensando y hablando en la escritura, Satanás y sus tentaciones no van a tomar ventaja sobre nosotros. ¿Sabe por qué? Porque su palabra nos está cubriendo. La palabra de Dios nos cubre. La palabra de Dios nos está defendiendo. Por eso la palabra de Dios es defensiva. Ahora, quisiera que noten otro punto en este pasaje de Mateo 4 que acabamos de leer. Ahí noten que Satanás también citó la escritura. Él conoce la Biblia también, hermanos, como los pastores, como usted. Él conoce la escritura, ¿verdad? Noten que él usó la escritura en sus ataques contra Jesús. ¿Se da cuenta que mucha gente que anda perdida usa la escritura para justificarse también? Fíjense, el diablo antiguo dijo también: escrito está. Jesús dijo 3 veces escrito está, pues el diablo también. Él dijo escrito está. Y saben que sí estaba citando la palabra. Sí estaba citando la palabra, pero la estaba usando como para usar una porción de la escritura para desanimar, para proveer una justificación al Señor Jesús. En otras palabras, para provocar a Jesús para que hiciera lo que Él le mandara. Es lo que quería el diablo, ¿verdad? Hermanos, el diablo conoce las escrituras muy, muy bien. El diablo conoce las escrituras y él va a usar las escrituras y las ha usado para tentarte. Las va a usar para que peques contra Dios. Pero a él le encanta torcer la Biblia, ¿verdad, hermanos? Él la tuerce la Biblia, las escrituras, las saca fuera de contexto para así hacerte creer en una idea, para así hacerte creer en una enseñanza que es contraria a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Él la va a usar para tramparte. En 2 Corintios 11, no lo lean, pero ahí nos advierte que los que laboran por Satanás, ¿verdad? Se disfrazan como apóstoles. En otras palabras, los demonios se disfrazan como apóstoles de Cristo. Aquellos diversos pastores, aquellos reverendos, aquellos predicadores, aquellos evangelistas, aquellos sacerdotes que parecen ser siervos del Señor Jesús y que predican y enseñan la palabra de Dios, pero en realidad son siervos de Satanás. Son siervos del diablo que predican y enseñan herejías porque tuercen y distorsionan las escrituras y las usan para el bien. Muchos la usan para hablar de la prosperidad. Y la única manera, hermanos, que van a poder usted defenderse de las mentiras es por medio de la verdad. El diablo es el padre de la mentira.
pero usted se va a poder defender con la verdad. Nosotros preferimos la verdad que la mentira, ¿verdad, hermanos? La única manera que van a poder protegerse de las falsas doctrinas, tantas falsas doctrinas, va a ser por medio de la palabra de Dios, por medio de doctrinas sólidas. Escuchen muy bien, doctrinas sólidas, basadas en la palabra de Dios. Y cuando dicen escrito está, nosotros necesitamos contradecir como Jesús. Cuando los predicadores falsos, esos hombres falsos dicen escrito está, nosotros también tenemos que decir pues escrito está, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Salmo 119. Leamos Salmo 119. Fíjense, hermanos, lo que dice ahí. El versículo más grande en la Biblia, el capítulo más grande en la Biblia. El Salmo 119, versículo 98. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios. Aquí él está hablando el gran David. Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Porque siempre están conmigo en el domingo solamente. ¿Dice así eso? No, dice porque siempre están conmigo. La palabra de Dios debe de estar con nosotros siempre. Y la única manera que va a estar siempre con nosotros es teniéndola y pensándola siempre y continuamente. Ahora brinquen al versículo 104, más adelante. 104, dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Quieres ser inteligente, hermano? Pues lee la escritura. Dice: en tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Por qué ha aborrecido todo camino de mentira David aquí? Porque él conoce la verdad, él conoce la palabra de Dios, conocía la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña el camino verdadero, hermanos. Porque la palabra de Dios dice en Proverbios 14:12: hay camino que para el hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De destrucción. Y la única manera que vas a ver el verdadero camino es por medio de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios como defensiva. Vamos ahora a ver como arma ofensiva. ¿Cómo la usamos como una arma ofensiva? La palabra de Dios como espada es una arma ofensiva, ¿verdad? También. Esta es el arma que podemos usar para infligir. Usted inflige daños verdaderos a la obra y al reino del diablo. ¿Sabía usted eso, hermano? Usted puede usar la palabra de Dios para infligir daños verdaderos a la obra y el reino de Satanás. Usted tiene esa habilidad, y hay tres maneras que podemos usar la palabra de Dios para atacar, ¿verdad?, el reino de Satanás y su ejército. Y aquí le va tres maneras que podemos usarla. Primeramente, exponer las obras de las tinieblas. Usted puede exponer las obras del diablo. ¿Sabía usted eso, hermano? Nomás fíjense en lo que dice la palabra de Dios. Usted ahí en Efesios capítulo 5, versículo 11, dice la palabra de Dios: no tengan nada que ver. Unas versiones dicen: no participéis. No tengan nada que ver, no participen con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denunciarlas. Wow, fíjense lo que dice: denunciarlas. Hay otras versiones que dicen reprenderlas. Tenemos que reprender las obras del diablo, de las tinieblas. Tenemos que exponerlas, como el Señor Jesús las expuso, y el diablo se fue con la cola debajo de sus pies corriendo, lo dejó. ¿Por qué? Porque lo expuso, sus obras malignas, las obras infructuosas, ¿verdad?, que el diablo nos mete. Las obras infructuosas de las tinieblas son vanidad, no son la verdad, mientras que el fruto de la luz es verdadero, es realidad. Hay que reprender las obras del diablo, hermano. Repréndalas.
Durante la semana, cuando anda, está en ve una situación mala, expóngelas, reprende las obras del diablo. Somos rodeados de gente que toleran las cosas malignas. Allá afuera, sus compañeros de trabajo toleran las obras malignas porque no saben que son malignas. Ahí les dice, ay, tuve un buen tiempo en estas fines de semana. I had a great time. I had a great time this weekend. I went and got wasted, you know. Y empiezan creen que es bueno. Y verdad, y como si es algo bonito. No saben que Dios habla en contra de ellas en las Escrituras. Dios habla en contra de ellas. Pero la Biblia nos manda que tráiganos entendimiento tocante a ellas, a la gente. Es decir, exponerlas y decirles que son malas. Es pues que en Efesios capítulo 5, versículo 13 afirma que las obras de tinieblas deben ser expuestas por la luz. Deben de ser puestas ¿cómo? ¿Por qué? Por la luz. Ok, ¿qué es la luz? Fíjense en lo que David confiesa en Salmo, vamos a regresar, Salmo 119, otra vez. Él aquí confiesa ¿qué es la luz? Salmo 119. Vamos a ver acá al versículo 105. Versículo 105, fíjense lo que dice. Tu palabra es ¿qué? Lámpara a mis pies y luz a mi camino. La palabra de Dios es una luz, hermano. Por eso a veces si no tenemos la palabra de Dios no sabemos qué decisión tomar, no sabemos qué camino tomar, porque no tenemos la luz. La palabra de Dios es la luz que nos alumbra el camino. Muchos hermanitos andan tropeándose todo el tiempo. La otra vez cuando salí, llegamos a la casa, ¿verdad? Iba muy volado, como si veía bien y ya me eché maroma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vi ahí el obstáculo que estaba ahí, unas cosas que puso la hermana ahí en su planta. Y ahí que se me fui de cabeza casi, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no la vi. Y muchos hermanos andamos tropeándonos siempre. Cada rato andamos cayéndonos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos la luz. La palabra es lámpara a sus pies. Y por eso es crucial que la use y que la tenga. Y luego también, fíjense lo que dice la palabra de Dios en el versículo 30. 130. Brincan del 105 al 130. Dice David, la exposición de tus palabras nos da luz y dan entendimiento al sencillo. Nos da luz. El pastor no te les va a tener que decir que no hacer, qué hacer o nada. La palabra de Dios, nomás mire la palabra de Dios y te va a dar luz. Y vas a saber qué hacer. Y yo no les tengo que decir porque están en la palabra de Dios. Y es nuestra obligación, hermanos. Es nuestra obligación de usar la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para informarles a la gente, a nuestros compañeros de trabajo, la diferencia entre la oscuridad y entre la luz. Hay diferencia. Y por ejemplo, si alguien habla algo que es malo y dañino como si es bueno, como les digo en los lunes, como si hicieron algo bonito y que está bien hacerlo, nosotros tenemos que informarles lo contrario, que es malo para su salud. Ahora, otra manera, rápidamente, cómo usar la Biblia, es para rechazar filosofías mundanas y religiones, ¿verdad?, falsas. ¿Sabían que este mundo está lleno de filosofías mundanas y religiones falsas? Hay más de 1000. Es más, estuve buscando, hermano Medina, a ver qué tantas religiones falsas había, o qué tantas religiones, y cada libro que leía decía, ni se puede contar qué tantas, porque son tantas. Muchas religiones falsas, muchas filosofías mundanas, y mucha gente participa en lo malo porque creen que esas ideas, esas enseñanzas, ¿verdad?, equivocadas, son las correctas. Si son enseñadas por el hombre, como dijo un hermano, un maestro, en una ocasión, si es enseñada por el hombre, no es palabra de Dios. No es palabra de Dios. Y por eso ese hermano empezó a leerle la palabra de Dios.
Esto es lo que dice la palabra de Dios. No lo que yo digo, no lo que el pastor dice, la palabra de Dios lo dice. Por eso, hermanos, educamos a la gente los miércoles. Por eso muchos de nosotros no venimos los miércoles y no sabemos cómo defendernos, no sabemos los principios prácticos en nuestra vida. Es más, el miércoles de eso hablamos, ¿verdad, hermano Medina? Hablamos acerca de las religiones, de los falsos profetas que vienen, que estamos llenos, nos están rodeando muchos falsos profetas. Pero si nosotros no entendemos, no sabemos la palabra de Dios, nos van a confundir. Te van a confundir porque están enseñando cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Necesitamos a buscar la palabra de Dios, hermanos. Necesitamos cuestionar, necesitamos disputar las filosofías mundanas que forman parte de la sociedad hoy en día, ¿verdad? Tales como la evolución, el materialismo es la principal, el relativismo, muchas otras, ¿verdad? Necesitamos comprobar el engaño de las religiones falsas que atrampan a las almas para ser del ser humano, del budaísmo y todas esas falsas religiones. ¿Y cómo podemos comprobar el engaño y mentira de esas religiones? Por la palabra de Dios, por la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Otra manera y tercera para usar la Biblia es predicar el Evangelio. A este le gusta el hermano Medina. Para predicar el Evangelio de salvación. La manera, hermanos, más grande que podemos dañar al reino satánico de Satanás y su ejército es traer la gente a librarlas de Satanás a Cristo, de las tinieblas a la luz, de la mentira a la verdad. Y usted lo hace por medio cuando le habla del Evangelio. Y eso ha cambiado el destino de muchos de ustedes. Ustedes iban directamente al infierno. Íbamos directamente al infierno. Yo iba ahí en ese grupo también. Pero alguien me habló de la palabra de Dios. Me predicó el Evangelio y mi vida cambió. Y mi dirección cambió del infierno hacia el cielo. Ahora yo estoy seguro que un día voy a estar con mi Dios, con mi Señor, Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Después y no lo podemos hacer a menos que estemos familiarizados. Escuché muy bien. Usted no lo puede hacer. ¿Cómo va a poder hablarle a alguien si usted no lo está practicando? Tenemos que practicarlo. ¿Cómo le puedo ir a evangelizar si usted mismo no lo practica? ¿Cómo puede evangelizar del amor si usted no está practicando el amor? ¿Cómo puede predicar acerca del perdón a la gente perdida si usted no ha perdonado a alguien todavía? No podemos hacerlo, ¿verdad? Tenemos que familiarizarnos con la espada del Espíritu. ¿Cuál es la palabra de Dios, hermanos? Ahora, si quiere ser experto, vamos a terminar ya voy a terminar. No se preocupen, vamos a comer después, ¿verdad? No tienen que irse al restaurante a quebrar la línea por ahí. Ahora, para terminar, si usted quiere ser experto en usar la palabra de Dios, le voy a dar 5 principios que tiene que hacer para poder ser experto en la palabra de Dios. ¿Quiere ser un experto? Jesús fue experto. Él fue experto, ¿verdad? Y ustedes lo saben, ustedes que tuvieron los 40 días en la palabra, ¿recuerdan los 40 días en la palabra, la célula? Ustedes conocieron estos principios y les voy a dar 5 de esos, ¿verdad? Primeramente, para ser experto, lee y estudia la Biblia. El hermano se esmera para hacer copias y nos animan, ¿verdad? Para leer la Biblia, para leer la palabra de Dios. Lee, estudia la Biblia. Colosenses 3:16, estudiantes que estuvieron en 40 días en la palabra. ¿Qué dice Colosenses 3:16? Que habite, ¿qué? A ver, hermanos. Ok, no lo oí todo claro. ¿Alguien otra vez? Que habite, ¿qué? A ver. Amén. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Hay riqueza en la palabra de Dios, pero tiene que habitar usted. ¿Y cómo va a habitar? Si usted la lee y la estudia. Es la única manera que habite.
pero muchas veces muy poco la leemos, ¿verdad? No, pero no puede habitar en nosotros. Y usted, cuando usted lee la palabra de Dios, va a recibir toda la riqueza. La palabra de Dios es un tesoro, y cuando la estudia, la lee, va a recibir ese tesoro. Segunda cosa que tiene que hacer para ser experto: ore por iluminación y entendimiento. Oh, hermano, estamos ahorita, ¿en qué libro estamos? A ver, no diga Juan, usted sabe, yo sé. Ezequiel, gracias, hermano. Aleluya, ya ven, ahí en Ezequiel, y ahí hay mucha profecía, y usted se puede confundir, ¿verdad? Por eso necesitamos pedir, orar a Dios, iluminación y entendimiento. Antes de que empiece a leer la escritura, hermano, escuche muy bien. Antes de empezar a leer y estudiar la Biblia, pídele al autor de la Biblia. Pídele al autor de la Biblia porque le ayude a entender lo que va a leer y estudiar. Y David es un ejemplo que lo hizo. Jesús lo hizo. Allí en Salmo 119, versículo 12. Allí 119, versículo 12. Voy a leer de la nueva versión internacional. Dice el versículo 12: enséñame tus decretos, enséñame tus mandamientos. Este es el gran David. ¿Qué está haciendo? Está orando, está pidiéndole a Dios que le enseñe, que le demuestre su palabra. Luego brinquen al versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Wow. Hazme entender, enséñame, Señor, enséñame tus mandamientos, enséñame tu palabra para que medite en tus maravillas. Me gusta lo que dice AMP, Biblia ampliada. Dice, para que enfoque mis pensamientos en tus obras maravillosas. A ver, porque no leemos la palabra o no le pedimos a Dios, no estamos muy enfocados. Pero yo he tenido esa experiencia, que cuando estoy leyendo un versículo no le entiendo, pero le pido a Dios que me ayude y ¡pum!, como se prende la luz, me da el entendimiento en ese momento. Ore al Señor, hermanos, cuando lee su palabra. Quizá no la entienda completamente. Escuchen muy bien, hermanos. Yo sé que por muchos de ustedes por eso se desaniman y no leen la palabra de Dios. Pero porque dicen está muy difícil para entender, ¿verdad? Quizás no la entienda completamente. Escúcheme muy bien lo que le voy a decir. No lo va a entender inmediatamente lo que está leyendo. Pero sin embargo, entre más lee y más estudie la palabra de Dios ampliamente, va a tener más revelación y va a poder entender más bien la palabra de Dios. Sin embargo, muy importante que conozcan esto. También comprende esto: si él sí le puede ayudar a entender lo que él quiere que usted entienda en ese momento. En ese momento que usted está leyendo, él quizás no va a entender todo el capítulo, por ese versículo lo va a entender. Dios le va a decir, mira, por ejemplo, si tú estás entendiendo problemas con tu matrimonio, de repente dice ahí que debes de ser fiel en tu matrimonio. Ahí está la palabra de Dios, ¿verdad? En otras palabras, Él quiere que entienda en ese momento particular, si es que Él, por ejemplo, si usted está pasando por un problema, usted está pasando por una tentación, ahí va a leer ese pasaje y es lo que me quiere decir el Señor. El Señor quiere hablarte, hermano, pero el problema es que no estamos oyéndolo, no estamos atentos a su palabra. Y luego, tercera cosa, si quieres ser experto, memorice la escritura. ¿Cómo nos molesta el hermano Medina de eso? El hermano Medina siempre nos está queriendo, a mí siempre me está diciendo memorizar. Y es bueno, hermanos, memorizar la palabra de Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Santiago 1:25. No lo lee, nos dice, escuchen lo que va a decir, no lo leen, no lo busquen. Escríbenlo si quieres, Santiago 1:25. Ahí nos dice que el lector olvidadizo no va a ser bendecido. El lector olvidadizo
no va a ser bendecido, hermano Medina. El que lee, no memoriza, no va a ser bendecido. Jesús fue bendecido porque memorizó. Jesús tenía la Biblia ahí, hermanos, cuando estaba con Satanás. No, él lo tenía acá. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Lo tenía memorizado y fue bendecido. Dice la palabra de Dios que cuando terminó, el diablo se fue con la cola debajo de sus pies corriendo, lo dejó, pero dice por un tiempo. En otra palabra, iba a venir otra vez. No creen que el diablo ya después que ya no tiene problemas no va a tener más problemas. No se ha engañado. Va a regresar el diablo. Por eso dije la palabra de Dios, velar y orar, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Después que el Señor fue recompensado, ¿qué pasó? ¿Quién vino a servirle al Señor Jesús? Los ángeles. Dice la palabra de Dios que cuando terminó y se fue el diablo, vinieron ángeles del cielo y le servían. A lo mejor hasta le sirvieron un steak, yo no sé, pero le sirvieron al Señor Jesús. Fue bendecido porque él memorizaba la palabra de Dios. Necesitamos memorizar la palabra de Dios. Lo que uno entiende, escuche muy bien, hermano, lo que uno no entiende no puede aplicarlo a su vida. Lo que uno no entiende no puede aplicarlo a su vida. Cuando usted se recuerda escrituras, cuando está atravesando por ciertas circunstancias, situaciones, tendrá una manera, una oportunidad de recordarles en su mente, en su momento, la necesidad. Usted va a recordarse de la escritura en ese momento. 4, mediten la palabra de Dios. Cuando nos conectamos memorizando la palabra de Dios, ¿verdad? Nos conectamos con el Señor, ¿verdad? Cuando estamos meditando, pensando en ella. ¿Qué significa pensar profundamente? Es reflexionar, en otras palabras, reflexionar en ello. Y una cosa es saber lo que dice un pasaje y otra cosa es saber qué significa ese pasaje. Hay mucha diferencia ahí, ¿no, hermanos? Después que miren, hermanos, es crucial y importante para nosotros pensar en lo que leemos y estudiamos. No nomás lo lea. Yo lo hacía mucho más antes y no le sacaba nada. Nomás leía, nomás quería cumplir. A lo mejor muchos de nosotros estamos leyendo la Biblia, pero nomás para cumplir, para callarnos la boca, no sé. Pero léela entendiendo lo que está leyendo. David meditaba en ella siempre. Él dice en Salmo 119, 97, dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Todo el día medito en ella. ¿Cuándo medita usted en la palabra de Dios? A lo mejor nomás cuando viene a escuchar el mensaje el domingo, o a lo mejor cuando viene el miércoles. Sí, viene el miércoles y toda la semana se la pasa sin meditar en la palabra. Con razón el diablo nos anda arrastrando, con razón el diablo nos anda atropellando y jugando con nosotros, y andamos siguiéndole de lejos al Señor. Y no somos fieles en su obra, no somos fieles en sus diezmos, no somos fieles en nuestro servicio al Señor, no solo somos fieles en ir a hablarle a la gente, en llevar la obra aquí. El domingo, por la situación de la tempestad, no estuvimos aquí, ¿verdad? Hoy vamos a comprobar a ver si de veras se llevaron el diezmo o lo gastaron o lo guardaron para este domingo. Ahí nomás su pilón, quería decirles eso, hermano. Y luego por último, 5, comparta la palabra de Dios con otros. ¿Quiere ser experto? Comparta la palabra de Dios con otros. Filipenses capítulo 2, versículo 15, no lo lea, dice así: en medio de una generación torcida y depravada, gracias hermana, en una generación torcida y depravada, dice el versículo 16, en ella, dice, en ella ustedes brillan como estrella en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Hermanos, la palabra de Dios es la clave
para tener la victoria en Cristo Jesús. En este momento vamos a orar. Y es tiempo de examinarnos. La palabra de Dios es espada para usted, la está usando, la trae siempre a un lado, como el soldado romano siempre la traía en un lado de él, la espada, y no se iba sin ella, porque era un asunto de vida y ¿qué? Y muerte. Si no lleva la espada, camarón que duerme, solo lleva la corriente. Necesita la palabra de Dios. Filipenses 2, 13:5 dice: examinaos. Le hago la invitación, examínese. Yo no sé cómo, si usted tiene la palabra de Dios, está viviendo la palabra de Dios, está estudiando, meditando todo lo que he hablado hoy. Yo no sé si lo está haciendo usted, pero dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos. Examínese usted mismo, hermano. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Seguro que nos conocemos a nosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Si no está en la palabra de Dios, está reprobado. Examínese en esta mañana. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque has hablado. Yo no, tú eres el que hablas aquí. Tú ya me hablaste a mí por medio de ella, y otra vez me estás hablando. Te pido por cada hermano, cada hermana en esta mañana, que no hemos sido fieles en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar en ella todo el día, toda esta semana, para cuando venga el maligno, el ejército maligno de Satanás a tentarnos, que nosotros podamos contradecir como Jesús: escrito está, al Señor solamente servirás. Oh Señor, ayúdanos, perdónanos si hemos sido infieles en vestirnos de la espada del Espíritu. Bendice a tu pueblo en esta mañana, así con sus rostros inclinados. Si usted nunca ha tenido esa relación con Cristo Jesús y en esta mañana quiere empezarla, quizás venga a la iglesia. ¿Sabía que hay gente en la iglesia que todavía no salva? Hay gente en la iglesia que no han confesado a Jesús como su Salvador y no pueden vivir bajo los principios de Dios. En esta mañana a ti te estoy hablando. Usted sabe quién le estoy hablando, que no ha recibido y no confesado al Señor Jesús como el Señor de su vida. En esta mañana lo puede hacer. O dirá: hermano, yo me quiero unir a su ejército. Yo quiero unirme con ustedes para luchar contra los demonios, para luchar contra Satanás, para traer a la gente de la luz, de las tinieblas a la luz, de Satanás a Cristo, de la mentira a la verdad. Quiero unirme con ustedes, hermanos. Si usted quiere hacer eso, le voy a pedir que pase por enfrente también. Vamos a orar. Mientras ore, pase por favor. Gracias porque están examinándose los hermanos en esta mañana. Y los que están pasando han sido honestos contigo, pues que no podemos escondernos de ti. Tú conoces nuestro corazón y ellos se conocen ellos mismos, si están bien o si están mal. Ellos se conocen, como dice ahí, si te conoces a ti mismo, ellos se conocen ellos mismos. Señor, toca sus corazones, toca sus corazones en el nombre de Jesús. Si alguien no te ha recibido en esta mañana, que ore en esta oración: Jesús, yo creo en ti y te recibo como mi Salvador y Señor. Quiero que cambies mi vida. Quiero tener propósito en mi vida. No quiero solamente estar viviendo y tomando espacio en este mundo. Quiero cumplir el plan que tú tienes en mi vida. En el nombre de Jesús.
Si alguien hizo esa oración, puede pasar también. Puede pasar. ¿Alguien quiere pasar? ¿Alguien quiere pasar? Es que una hermana quiere unirse con nosotros. Volver hasta para atrás. Pero si hay una hermana que quiere unirse con nosotros. Amén, amén. Aquí está mi hermanita. Dios me la bendiga. ¿Alguien más que quiera hacer espacio, por favor? A veces no sabemos, los pastores están insistiendo y están haciendo un llamado, pero todo lo que estamos en esta mañana no sabemos qué va a pasar dentro de un ratico. Los mexicanos dicen ahorita, ahora, no sabemos. Y el pastor está haciendo un llamado. Y quizás si en este momento alguna persona, no sé si todavía estamos conectados por las redes sociales, donde usted esté, en cualquier parte que usted esté, eleve una oración diciendo: oh Señor, yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo. No sabemos en cuál momento nuestros ojos se van a cerrar. Hoy es el día de salvación. Oremos. Estos hermanos están dando testimonio de que son cristianos y que quieren ser miembros activos de esta amada iglesia, Primera Iglesia Bautista de Fullerville. Dios les bendiga. Estamos orando. Padre Santo, te damos gracias por la plenitud que tenemos en Jesucristo. Y gracias, Señor, porque podemos presentarnos en esta mañana delante de tu presencia, delante de tu trono. Gracias, Padre, por este mensaje, por esta palabra clara que tú nos has traído en esta mañana. Permite que podamos estar siempre con tu palabra viva dentro de nuestras vidas, que podamos llevarla a otros, oh Padre, en medio de un mundo en tinieblas. La iglesia de Jesucristo, oh Padre, necesita ir a las calles, a las casas, a las comunidades, para llevar tu mensaje de salvación. Y en esta mañana, Padre, te estamos pidiendo por esos hermanos que dan testimonio de tu fidelidad. Y ellos quieren ser parte de esta iglesia. Bendícelos, Padre. Todos sus familiares sean bendecidos a través de ellos. Que donde quiera que ellos estén, puedan demostrar por sus actos que son hijos tuyos, Padre. Y en esta mañana te rogamos, Padre, de una manera especial por tantas personas que han perdido sus casas, sus cosas materiales, oh Señor. Te rogamos que tu misericordia les alcance. Mueve, Padre, a aquellas personas que tienen cosas que pueden entregar para que lo puedan dar para el beneficio de estas personas. Gracias, Señor, porque una vez más pudimos decir Ebenezer.
En el nombre de Jesús oramos. Amén.